Cordiales saludos a la comunidad de Hoja de Ruta. Se une nuestra señal en cualquier parte del planeta, en realidad. Bueno, tenemos seguidores, la mayoría en el Ecuador, pero hay gente que nos sigue también desde otras latitudes, de otros países del mundo. Así que para todos ellos un cordial saludo. Esta vez estamos en otro espacio de Ruta de la Humanidad, como siempre, para poner en análisis, conversar un poco de lo que está sucediendo en otros países del mundo y darle un contexto, sobre todo en Latinoamérica. Vamos a agradecer primeramente la presencia de Juan Carlos Gómez Leighton. Él está desde Chile acompañándonos una vez más para hablar de un tema bien interesante, diría yo, súper sensible, debería preocuparnos a todos, que es el Poder Judicial. ¿Cómo está el Poder Judicial en Latinoamérica? ¿Cómo está en Chile? Ya vamos a conversar de ello. No sin antes saludar al pueblo chileno. Están en pleno desarrollo de sus festividades patrias, el 18, el día de ayer, siendo que es el día de fiestas nacionales en Chile. Y bueno, la semana anterior también estuvimos acá, Ciudadanía en Resistencia, recordando el aniversario del golpe de Estado que dio Pinochet y puso fin al gobierno de Salvador Allende, un gobierno socialista que llegó por la vía democrática y que nos demostró que otra forma de hacer gobierno sí es posible, pero que estas formas de gobierno en beneficio de la mayoría del pueblo siempre van a ser no convenientes para los poderes omnímodos transnacionales, que son los que precisamente están dominando todas las instancias de los gobiernos de Latinoamérica, bueno, de casi todos. Hay algunas excepciones que bien vale la pena señalarlas y que de eso precisamente vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido, Juan Carlos, y primeramente a preguntarte cómo estuvo la semana anterior la recordación del golpe de Estado y sobre todo el fin del gobierno de Salvador Allende. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, noches para todos los auditores de Ruta a la Humanidad que nos escuchan en diferentes horarios y en diferentes latitudes. Es un placer volver a estar en este programa, saludar a Guillermo y a toda la producción de este importante programa. Gracias por la invitación. Y septiembre es un mes complejo para los chilenos y chilenas, fundamentalmente porque es un mes que nos trae demasiados recuerdos, nuestra memoria histórica, nuestra memoria reciente, nuestra memoria viva, se mueve desde las emociones tan trágicas, lamentables, que nos producen mucha tristeza, como aquellas que nos pueden producir mucha alegría, muchas sensaciones positivas, ¿cierto? Y entonces es un mes completo, es un mes de conmemoraciones, de aniversarios, celebraciones, de múltiples situaciones, porque el mes se abre el 4 de septiembre con el recuerdo del triunfo de la Unidad Popular, esa coalición de partidos de izquierda, que estaba el Partido Comunista de Chile, el Partido Socialista de Chile, el Partido de MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, y posteriormente la Izquierda Cristiana y otras agrupaciones que conformaron lo que se llama la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, el 4 de septiembre también está llena de actividades en la cual se recuerda el triunfo popular. Pero 7 días más tarde, el 11 de septiembre, se celebra o se conmemora el trágico acontecimiento que significa el 51 aniversario del golpe de Estado, patrocinado, gestado, desarrollado, implementado por el capital tanto nacional como internacional, y especialmente el capitalismo o el accionar del imperio estadounidense contra un proyecto popular, contra un proyecto socialista, revolucionario,
que buscaba colocar las plataformas, ¿cierto?, de una sociedad futura, igualitaria, justa, es decir, una sociedad socialista en la perspectiva, ¿cierto?, de conseguir aquella utopía que había anunciado en el siglo XIX Karl Marx y de la utopía común. Ese proyecto político es derrotado militarmente, es bombardeada la moneda y genera toda una serie de acontecimientos que comienza una seguidilla de recuerdos negativos, como es la muerte el día 14 o 15 de septiembre de Víctor Jara, el poeta popular que es acribillado, muerto en la tortura o en esa prisión política que tiene en el Estadio Chile. Después viene la muerte del gran poeta, premio Nobel de literatura, Pablo Neruda, y así una seguidilla de situaciones trágicas. Pero dentro de ese mismo ambiente trágico está, cierto, que 7 días más tarde, del 11, se celebran las fiestas patrias, es decir, se celebra el hecho de iniciar el proceso de independencia nacional el 18 de septiembre de 1810, cuando se establece la primera Junta Nacional de Gobierno y se inicia un proceso de larga duración en la cual termina estableciéndose la independencia. En el caso chileno, a diferencia tal vez de otros países latinoamericanos, donde por lo general el día de la independencia es un solo día de celebración. En el caso chileno tenemos 2 días de celebración. Una que tiene que ver con la instalación de la Junta de Gobierno y el otro es cuando se ha instalado desde comienzo del siglo XX, bien digo, la celebración de las glorias del ejército y de las Fuerzas Armadas. Entonces, hoy día, 9, a pocas horas está de realizarse la parada militar, que es el desfile de las Fuerzas Armadas frente a las autoridades de gobierno. También es una fecha contradictoria para el mundo popular, diría yo, porque si bien es cierto, muchos chilenos y chilenas celebran el Día de la Independencia, tenemos que tener claro de que la independencia nacional, como en la mayoría de los países latinoamericanos, fue una ruptura de lazos políticos con la metrópoli, importante, significativo, potente, pero no significó, ¿cierto?, iniciar una soberanía plena, total, de la ligazón que nos hacía colonia del resto de los países europeos y especialmente de lo que es la división internacional del trabajo a partir del siglo XIX, que nos coloca como una dependencia del capitalismo central. La soberanía económica de la sociedad chilena es una, como también latinoamericana, es una soberanía que está intervenida, que está totalmente limitada por la acción de las grandes transnacionales. Tengamos presente que el gobierno de la Unidad Popular y el presidente Allende presentaba la acción política e histórica del 4 de septiembre hasta el 73 como el proceso de la segunda independencia nacional. La segunda independencia nacional. Y esto es significativo porque hablaba de la segunda en términos de cortar los lazos de dependencia económica o el sometimiento del país al imperialismo norteamericano. Primero, imperialismo inglés, en segundo lugar, el imperialismo norteamericano. Entonces, la idea de la segunda independencia durante el proyecto de la Unidad Popular estuvo muy potente porque se quería romper con esos lazos. Y hasta ahora, ¿cierto? Y hoy día, bajo el mundo de la globalización que se desarrolló a partir de los años 80 del siglo XX, las dependencias son más fuertes. Aunque, curiosamente, y tú, Guillermo, lo sabes bien, y los auditores tal vez informados también lo tienen claro, de que justamente en el mayor momento de mayor fuerza de la dependencia, que es hoy día la teoría de la dependencia que se desarrolló fundamentalmente en el siglo XX, especialmente en la década de los 60 y 70, hoy día tiene menos importancia de la que. Ujú. Entonces ahí es curioso porque en un
periodo de dominación global, ¿cierto? La dependencia se ha vuelto. Claro, hoy día muchos hablan de la interdependencia como para bajarle el perfil a la dominación imperialista. Pero yo tengo la impresión de que hoy día nuestras Américas, digo nuestras Américas para referirme a Centro, al Norteamérica, México y Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, y todos estamos más dependientes que nunca del mundo capitalista. Y por esa razón vemos, ¿cierto?, cómo actúan las derechas concertadamente. Que cuando hablamos de derecha, lo que tenemos que estar diciendo claramente, y decimos derecha porque es más económico en términos de vocabulario, porque derecha significa el dominio del capital. Es el capital el que domina. Ujú. Y se expresa políticamente en aquello que nosotros denominamos derecho. Entonces, hoy día, la arremetida del capital a nivel mundial tiene que ver con eso, tiene que ver con la recuperación o el control o sometimiento o no dejar ningún espacio para que el capital, los sectores anticapitalistas puedan manifestar, como lo han hecho en algunas ocasiones. Yo diría que Juan Carlos, septiembre. permíteme una interrupción porque en ese contexto yo quiero preguntarte, en esta arremetida de la derecha, bueno, la derecha siempre ha sido, no sé si inteligente porque cuando se tiene todos los medios a su favor, especialmente el económico, realmente es fácil actuar y conseguir cosas. Pero en esta arremetida, ¿cómo está en Chile este afán de la derecha de borrar la memoria histórica? Me refiero a que siempre tratan de ponerle, invisibilizarle prácticamente a Salvador Allende, tratar de quitarle de la historia de Chile y más bien darle preponderancia a Pinochet. Ha sido un afán permanente desde que yo recuerdo. Y a propósito de lo que decía, de esta recordación del golpe de Estado y demás, ¿cómo ha estado estos afanes este año? Ya, el asunto es que hoy día la potencia de la memoria en todos los aspectos, está fuerte y está en disputa. Hoy día, disputar la memoria reciente es algo que está dentro de la polarización, del antagonismo, del conflicto político. La memoria es parte del conflicto político actual. Y esa tendencia de querer invisibilizar al presidente Allende y su proyecto no solamente provienen desde la derecha, sino que también provienen desde el propio gobierno de Gabriel Boric, quien hace una interpretación específica de lo que fue la lucha de Salvador Allende, por ejemplo, colocándolo como el gran defensor, comilla, del sistema democrático y que Allende habría muerto luchando en la moneda por la democracia. Y cuando nosotros tenemos que tener claro de que esa es una forma interpretativa en la cual quiere borrarse no la figura de Allende, sino que se quiere borrar la figura o la lucha que el presidente Allende y sus colaboradores, toda la gente que se movilizó durante 3 años y posteriormente se moviliza durante la dictadura, era gente que luchaba por el socialismo. Ujú. Era el socialismo, era el leitmotiv, la razón por la cual muchos de los chilenos y chilenas que luchan, ¿cierto? Y entregan su vida a partir del 11, el socialismo, no es la democracia burguesa, no es la democracia liberal representativa, no es la democracia así en abstracto que el presidente Allende y sus colaboradores lucharon, sino que es esencialmente el socialismo. En la palabra socialismo, la lucha por el socialismo, por ejemplo, estuvo ausente de los discursos o en los discursos de las personas que concurrieron frente a la Puerta Morandé 80 en la Moneda o frente a la estatua del presidente a rendirle homenaje, a rendirle un recuerdo, pero cercenado, un recuerdo mutilado en el concepto fundamental de la lucha de Salvador Allende a lo largo de toda su vida, que fue la lucha por eso.
Entonces, no solamente está la derecha, sino que están también los sectores de centro que buscan invisibilizar la lucha por el socialismo. La derecha hace lo que ha hecho siempre, tratar de negar lo mismo, diciendo de que en vez de una situación como la que el pueblo sentía positiva en los años 70, era todo caos, era todo dramático, era una situación que la democracia no resistía más y por lo tanto ellos llegaron a salvarla y reivindican el golpe de Estado frente a la figura de Salvador Allende. Ahora, curiosamente, salió un grupo de jóvenes del Partido Republicano a reivindicar el golpe, pero no reivindican, esto es lo interesante, que hay matices que se dan en la lucha ideológica, política hoy día, no reivindican a Pinochet mismo, porque nombrar a Pinochet hoy día, incluso en la derecha, en sectores de la derecha, es contraproducente porque genera más adversión, odiosidad, el nombre de Allende, de Pinochet, que el de Allende. Y por lo tanto, mejor no nombrarlo. Se reivindica la dictadura, pero no desde la perspectiva pinochetista, sino se reivindica la dictadura en términos de que ahí se colocaron órdenes económicos, se estableció la estabilidad económica, se recubrió, se recuperó el capitalismo, hay crecimiento, hubo avances económicos y sociales para el país, según la lectura que hacen estos grupos, pero no la figura de Pinochet. Porque la figura de Pinochet quedó totalmente debilitada, fuertemente cuestionada a partir del año 98, cuando estuvo detenido en Londres, pero no solamente por los crímenes de lesa humanidad que cometió Ujú. Pinochet, sino, ¿sabes? Lo peor que fue para la derecha capitalista, la derecha económica, fue descubrir que Pinochet no era el ser honesto, transparente, que se presentaba, sino que era un vulgar ladrón, era un corrupto de tomo y lomo, que era una persona que tenía cuentas en Estados Unidos bajo distintos nombres, es decir, era un ladrón. Y como bien dice Maquiavelo en El Príncipe, ¿cierto? Los hombres pueden perdonar al asesino de tu padre, pero a un ladrón no. Eso es clarísimo, que hay una distancia entre la figura de Pinochet y la reivindicación de lo que fue golpe, lo que es la dictadura en términos de realizaciones económicas, pero no la figura. Entonces es bien interesante cómo se van dando las disputas con la memoria, ¿no? La memoria se va dando de manera selectiva, reivindicada por distintos grupos. Hoy día no es solo la gente de izquierdas o la gente que sufrió la dictadura la que recuerda las atrocidades de ella, sino que también lo otro lo recuerdan, pero de una manera distinta. Hay recuperaciones de la memoria diferente que hace que se confronten. Entonces, hoy día todos reclaman, fíjate que todos reclaman el derecho a tener memoria. Eso es interesante, Ujú. el derecho de todos a tener memoria, porque el hecho de que, que un grupo de la juventud republicana salga y haga un recuerdo, salga a la luz pública y haga un recuerdo de la dictadura, te lleva inmediatamente a una confrontación, a una discusión, a una polémica, a una confrontación con esa memoria. Por lo tanto, no son memorias, como te digo, en disputa. Y Ujú. ahí está el conflicto, lo cual permite de una u otra manera ir despejando esa enmarañada situación oscura que muchas veces tuvo el recuerdo de la historia reciente de Chile. Entonces, yo tengo la impresión de que desde los 50 años en adelante o incluso antes, esta forma de interpretar el pasado reciente chileno va a seguir durante largo tiempo porque todavía está en disputa. Y creo que en una sociedad antagónica, clasista,
como la chilena, donde la lucha de clases sigue presente hasta eso, llegar a lo que algunos plantean, como ayer mismo el cardenal Chamolí decía, o el obispo, ¿cierto?, de Santiago decía que había que llegar a un gran acuerdo, una gran unidad nacional para superar los problemas tanto de la memoria, y de la inseguridad, etcétera. El tema central es que en sociedades de clase antagónicas, como las que estamos presenciando en Chile, no se puede dar esa unidad, porque hay muchos lados oscuros que todavía quedan sin ser democratizados, sin haber logrado, ¿cierto?, dejar que todos los responsables de lo que ha sido el atropello de los derechos humanos, por ejemplo, se han castigado. En Chile todavía hay más de 3.000 personas o 2.000 y tantas personas que no se sabe dónde están. El plan de búsqueda que ha hecho de los detenidos desaparecidos el presidente Boric en ese afán de buscarlo tampoco ha logrado tener éxito. Todavía falta mucho para poder tener una tranquilidad y eso tiene que ver también con los poderes del Estado y el poder del silencio, de pacto del silencio que existe al interior de las Fuerzas Armadas, que en la medida que vayan desapareciendo por muerte natural y por avance de la vida, ya van 51 años de aquel acontecimiento, van a ir desapareciendo aquellos que tienen la Juan Carlos, información. pero ahí permíteme precisamente para ir hilando, tú te referías a esta arremetida inclusive de la derecha. Eso se entiende porque ha sucedido siempre. La arremetida siempre está alrededor del poder. Ellos tienen realmente el poder eh, por distintos medios, digamos. Y en esa disputa el relato para ellos es sumamente importante y para eso tienen los medios de comunicación. Pero en el otro lado, en la izquierda, hay cosas que yo no logro entender. Algo de Chile que yo quisiera que me expliques para ir entrando en materia, en el tema central que hemos planteado para este programa, que es el tema judicial. ¿Qué está pasando con Jaude? ¿Por qué digo esto? ¿Qué está pasando? Porque se supone que el Partido Comunista está colaborando con el gobierno de Boric y le Es tienen parte del preso problema. a Jaude. Entonces, igual, no sé si me puede hacer un resumen breve de por qué está preso Jaude y por qué le dejaron que le metan preso a Jaude. Y mira, lo que pasa es que el gobierno, este gobierno de Boric, donde participa el Partido Comunista, porque el Partido Comunista no es que colabore solamente, sino es parte integrante del gabinete del presidente Boric, en la cual el Partido Comunista tiene tres ministros que están en puestos clave. Uno es el ministro de Educación, Cataldo, que está en un lugar terriblemente sensible, que es el Ministerio de Educación, por las razones que siempre tiene la derecha de discutir los planes y programas educativos. En segundo lugar, tiene en otro ministerio también crucial para el desarrollo de los trabajadores, que es el Ministerio del Trabajo, quien tiene la ministra Jara, tiene a cargo, ¿cierto?, no solamente de llevar a cabo una serie de reformas en función del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en términos laborales, jurídicos, como también tiene a cargo toda la discusión del sistema de previsión social, es decir, el tema de las pensiones. La ministra Jara juega un papel y un rol fundamental. Y tiene, a su vez, ¿cierto?, la ministra vocera de gobierno, que es Camila Vallejos, que es un líder reconocido del movimiento estudiantil del año 2010-2011, y Camila Vallejos representa justamente al Partido Comunista allí, en ese. Y además dentro del aparato gubernamental, entendiendo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, actualmente la presidenta de la Cámara de Diputados es la diputada Carol Cariola, que es también del Partido Comunista. Es decir, en este momento el Partido Comunista tiene injerencia y participación activa dentro
del gobierno, es parte del gobierno. Entonces, en ese sentido, parece contradictorio que uno de los alcaldes más populares que tiene el Partido Comunista y que tiene la política chilena al interior del país, que es el caso de Daniel Jadwe, en la comuna de Recoleta, al norte de Santiago, una comuna en la cual, cierto, Daniel Jadwe ha desarrollado toda una política distinta a la que han hecho otros alcaldes y ha implementado una serie de medidas como las farmacias populares, como la Feria del Libro, de Derechos Humanos, es decir, toda una serie de iniciativas, una universidad popular, etcétera, iniciativas total y radicalmente diferentes a las que otros municipios y otras comunas del país desarrollan bajo la lógica más bien de la reproducción del sistema neoliberal. Hadwe, por esa razón, se ganó, ¿cierto?, la odiosidad no solo de de las grandes farmacias o de los grandes distribuidores de fármacos, sino también de la derecha porque lo ve como una amenaza para la competición presidencial. Y Jadwe, es cierto, había ya competido con Gabriel Boric en primaria para disputar la presidencia, la cual las perdió frente a Boric, y mucha teoría nos dice que Jadwe perdió porque mucha gente de derecha fue a votar por Boric para impedir que este señor llegara a la... Pero Jadwe siempre estaba dentro de las posibilidades de llegar a la presidencia. Y se encontraron una serie de problemas que uno no sabe a esta altura si esos problemas fueron creados artificialmente para poder acusarlo de corrupción, de delito, de tráfico de influencia, de malversación de fondos. Y todo eso lo llevó, ¿cierto? Y lo ha llevado la Fiscalía Nacional. Después de 3 años logran armar un juicio y meterlo a la cárcel acusado de ser un peligro no para la sociedad, fíjate que lo acusan de ser un peligro para la administración de la municipalidad de Recoleta, de la comuna de Recoleta, a la cual lo meten a la cárcel pues, durante 45 días y al estar ausente 45 días del gobierno comunal, pierde el cargo y deja de ser alcalde de Recoleta y pasa a tener, ser un simple ciudadano, al cual pocos días después o pocas semanas después de haber sido destituido, le quitan la, la cárcel como medida de prevención y lo mandan a su casa. Ahora, el gobierno, a Perdón, través de su entonces ministro Cordero, eso implicaría que está inhabilitado para las próximas elecciones. exacto, en este momento Daniel Jadwe no podría presentarse por estar encausado, por estar imputado, por estar siendo investigado, para presentarse a cualquier tipo de elección popular. Entonces, en ese sentido, todo el mundo percibe de que ahí hubo un invento, una creación de un caso para perjudicarlo y para evitar aquello. Ahora, el gobierno, a través de su ministro Luis Cordero, él manifiesta que en los tribunales la justicia es autónoma y las instituciones en Chile deben funcionar de manera autónoma e independiente, pero lentamente ha ido quedando demostrado de que eso fue un lawfare, como dice, un caso de usar el derecho para perjudicar a una persona en función de evitar su postulación o su participación política futura. Lo cual es algo que en Chile se ha usado para evitar a otros. Pero también hay que señalar que hay otros encausados, otros, otros alcaldes de derecha, fundamentalmente, como también algunos de la concertación, de la exconcertación o de que han estado metidos en líos de corrupción. El tema de la corrupción hoy día es un elemento que está atravesando todo tipo de actividad, tanto
política como, económica. Es decir, la corrupción es un problema en la sociedad chilena y que afecta a todos, a unos más, a unos menos, pero todos se ven involucrados o todos pueden ser involucrados en casos de corrupción, que tengan validez, que tengan profundidad, que se sostengan. Ahí donde está la dificultad, porque son juicios largos, situaciones que duran mucho tiempo, que no se dan resoluciones claras y a la larga se va perdiendo en la contingencia de noticias, la tormenta permanente de noticias se van perdiendo y a veces que no quedan claramente dilucidados, pero que generan una serie de problemas, los genera. La corrupción es un fenómeno que ha afectado a los gobiernos, está afectando al parlamento, está afectando a la sociedad civil, a todo lo que tenga que ver con la política directa, ¿no? Y en ese caso también está afectando hoy día y ha afectado, tal vez en otras ocasiones, pero no sé, no con la visibilidad que se tiene hoy día al Poder Judicial. El Poder Judicial se ve hoy día sometido a un enjuiciamiento ciudadano por una serie de actos de corrupción protagonizados una, por una red de abogados liderados por un señor llamado Luis Hermosilla, que tiene una red de influencia muy grande, que está salpicando a distintos jueces. En este momento hay una jueza, Ángela Vivanco, que se encuentra totalmente, mejor dicho, está comprometida y se encuentra suspendida de sus labores por parte de la Corte Suprema, a la cual está desarrollando un cuaderno de acusación, un cuaderno que le permitiría a la Corte Suprema destituirla en su. Entonces eso te revela que el Poder Judicial hoy día está en una crisis enorme. Esto es interesante por la misma condición del programa, ¿no? Que hablábamos del Poder Judicial y su relación como instrumento de la dominación. El Poder Judicial en Chile siempre se ha sido mostrado o siempre ha sido señalado como un poder totalmente independiente del poder político, ya sea del poder ejecutivo o del legislativo. Sin embargo, desde la época de la República, de la Constitución de la República, allá por 1830 en adelante, estos 214 años de vida independiente, la República siempre ha tenido una serie de problemas para constituirse en una república de carácter plenamente democrática. El poder judicial en Chile, el poder legislativo y el poder ejecutivo han sido expresiones limitadas de la democracia, han sido expresiones fundamentalmente del poder de las élites en Chile y especialmente durante el siglo XIX, del poder de la clase terrateniente, de los dones, de los dueños de la tierra, etcétera, y durante el siglo XX de las burguesías diversas, pero siempre ha estado ligado el poder judicial al poder de la clase dominante. Y en este caso, fíjate que un dato para que lo tengamos presente. Yo esto lo he dicho ya en otra oportunidad, pero vale la pena decirlo porque eso nos da el carácter de que ha tenido la justicia en América Latina. El Poder Judicial fue el único poder que en Chile no fue asaltado, no fue ocupado militarmente con el golpe de Estado de 1970. ¿Qué quiere decir eso? Que el Poder Ejecutivo, obviamente, que fue destrozado y fue muerto su presidente, el presidente Allende. Poder Legislativo fue suspendido, cerrado. El Poder Ejecutivo, perdón, el Poder Judicial no conoció ninguna destitución de jueces, especialmente de los supremos, la élite del poder, de donde Ujú. está. No, ningún juez fue destituido. El Poder Judicial en Chile se puso al servicio inmediato
del primer día, del 11 de septiembre mismo, se puso al servicio de la dictadura. No tuvo que someterlo, no tuvo que obligarlo, no tuvo que intervenirlo, sino que todos los jueces se pusieron al servicio de la dictadura. Entonces, en ese sentido, el Poder Judicial en Chile ha sido un servidor total y completo de la dominación y de la dictadura. Y después de el 1990, cuando supuestamente se pasa de la dictadura a una democracia, como se llama en Chile, democracia protegida, limitada, etcétera, el Poder Judicial tampoco hizo ningún tipo de proceso interno de democratización ni nada que lo pudiera limpiar de la imagen negativa de la impunidad de que hizo durante 17 años y mantuvo su prerrogativa, ha mantenido todas sus cosas hasta el día de hoy. Y hoy día la corrupción de tráfico de influencia, la forma como se nombran los jueces y cómo estos dirimen en función de los intereses del gran capital, ha quedado en evidencia, lo cual está obligando a pensar que hay que buscar alguna forma de democratizar el poder judicial de la misma forma como hoy día intenta el presidente AMLO, ya en su último momento de gobernante de México, Andrés Manuel López Obrador, dejándole una tarea gigantesca a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, ¿cierto? De democratizar el poder judicial en México a través de un proceso de elección de jueces, etcétera, para evitar la corrupción del poder y que el poder judicial siga sirviendo no solo los intereses del capital, sino del narcotráfico y de otros sistemas, ¿no? Lo mismo hizo Evo Morales cuando era presidente en Bolivia, cuando democratizó, ¿cierto?, el poder judicial en Bolivia. La derecha boliviana siempre ha querido revertir ese proceso porque hoy día los jueces en Bolivia son electos popularmente. Es una fase del proceso, sabes, bastante compleja, porque la gente, la ciudadanía, por decirlo de alguna forma, no ha estado preparada ni ha sido, no ha tenido la práctica de elegir jueces, ¿no? Y eso también implica todo un proceso de aprendizaje. Pero en Bolivia se hizo y se está llevando a cabo. Hoy día el Poder Judicial en Bolivia es electo. Bueno, Bueno, ahí tienen, digo, en Bolivia también tienen algunos escollos. Al momento, el día lunes precisamente estuvimos con la compañera Canela Crespo haciendo un análisis de lo que está pasando en Bolivia. Pero bueno, ese es otro tema que yo sí quisiera volverte a invitar para tratar el tema contigo, hacer un recorrido por Latinoamérica, porque vemos, y ahora nos acabas de evidenciar, de que el Poder Judicial siempre ha estado al servicio del poder, al servicio de la derecha. Acá sucede lo mismo con una Diana Salazar, la fiscal del Ecuador, que en 3 gobiernos está al servicio de cada uno de los gobiernos de turno y siempre en combate, entre comillas, al narcotráfico y a algunas cosas ciertas y otras no tan ciertas. Pero acá estamos en una crisis profunda del Poder Judicial, porque al momento tenemos jueces encausados por narcotráfico, inclusive tráfico de influencias, pero son jueces que de alguna manera les ha resultado inconvenientes al poder y por eso están encausados, no porque sean gente de izquierda, ni mucho menos, sino que no, ahora les sirve más como delincuentes, porque ellos ahora declaran delincuentes al que es y el que no es, y los encausan. En fin, y mira, sabes que fíjate un dato, Guillermo, aquí. ajá, Un dato interesante que a recordar, porque esto aconteció recién, más hace unos días atrás, el caso peruano. Caso peruano que la sí. justicia en un momento determinado condena al dictador, a este hombre violador de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Fujimori, ¿cierto? Ujú. Que condena a 25 años de cárcel,
los, el poder legislativo unido con el poder judicial le quitan eso y le dan un indulto. Es decir, y hoy día lo entierran a un dictador, igual que el caso del dictador chileno, lo entierran con honores de Estado. Entonces, esas son las contradicciones, las fuertes contradicciones que tiene nuestra sociedad. En Brasil tuvimos a ese juez Moro que encarceló a Lula durante un tiempo largo porque lo acusó de corrupción y era todo un invento. Entonces, el poder judicial es uno de los poderes más poderosos, valga la redundancia, Ujú, es uno de los poderes más poderosos del Estado, pero que nunca ha estado al servicio de la sociedad, de la ciudadanía en general, sino que siempre ha sido un servidor de la dominación. Y eso hay que empezar a luchar para demostrar que hay que democratizar ese poder. Es uno de los pocos poderes que no se democratiza de la misma forma como el legislativo, por ejemplo, que tú ujú, cada 4 años puedes elegir, intentas con todas las dificultades que ello supone, elegir representantes, comillas, honestos, limpios, etcétera, o presidente de la misma naturaleza, aunque resulten después muy contradictorios en esa figura. Pero lo que quiero decir, ¿cierto? Que el Poder Judicial juega un papel nefasto en la historia política, especialmente lo que tiene que ver con la justicia en términos económicos o en términos es la justicia cotidiana, por decirle, la justicia que tiene que ver con delitos comunes, etcétera, eso es distinto. Y aunque también tiene un carácter de clase, es ujú. muy difícil a la cárcel a un señor que robó algo de cuello y corbata que meter a un pobre delincuente que hace un robo por necesidad o por lo que sea. ¿Me entiende? Y otra cosa, termino con este punto, para demostrar el poder. Fíjate que mi ley ha tocado a todos los poderes de la sociedad argentina en el último tiempo, pero intentó tocar al poder judicial argentino y tuvo que recular. Hoy día, el único poder que no ha tenido recortes administrativos, ni funcionarios, de nada, es el poder judicial en Argentina. Ese es el poder. Así es, el poder judicial junto con el poder de las Fuerzas Armadas, creo que son los poderes que no se topan en ¿Sí? ningún gobierno. Y, Totalmente. y eso sí es importante evidenciarlo porque, como tú bien dices, dentro de la lucha política tenemos que tener bien claro dónde están estos poderes y al servicio de quién están. ¿Mm? Inclusive, algún rato conversando con una amiga abogada, ella planteaba el código penal para los pobres, el código civil para las clases dominantes. Y de eso tendríamos que desarrollar bastante, digamos, porque es algo que sí necesitamos evidenciarlo, porque es algo que ha pasado muy desapercibido entre la opinión pública. En la opinión pública poco se habla del poder judicial. Estamos siempre en esta vorágine de electorera, porque acá cada 2 años estamos en elecciones, entonces siempre estamos en campañas políticas y creo que en el resto de Latinoamérica cosa similar. En esta disputa de actores políticos por la presidencia de la República, por el legislativo, por los gobiernos seccionales y en el tema del poder judicial, ahí no se topa y no se habla nada y aparentemente no pasa nada. Pero es precisamente el poder judicial en donde al momento está estos graves problemas porque la derecha lo utiliza a su conveniencia y precisamente para ir anulando toda posibilidad de llegar al poder, las izquierdas que lleguen al poder en beneficio de la mayoría del pueblo.
Juan Carlos, Hay una como cosa, siempre, hay yo un, te voy a agradecer. En realidad estamos ya sobre el tiempo, tenemos a ok, continuación otro programa, pero sí, no te voy a dejar sin la palabra para que puedas hacer una despedida de la audiencia y como siempre, ok. bienvenido a Hoja de Ruta. Gracias, Guillermo, por la invitación. No, yo solamente quería agregar a tu comentario el siguiente punto. Las escuelas de derecho es a donde se anida fundamentalmente las posiciones más retrógradas, más reaccionarias y de carácter nacionalista que derivan fundamentalmente hacia formas fascistas. ¿Por qué? Porque cada país de nuestra América tiene su derecho nacional, que es un derecho que busca potenciar aquellos símbolos famosos de la patria, que muchas veces son los que nos ha instalado la clase dominante a partir del siglo XIX en adelante. Dicho esto, yo quiero señalar que agradecerte tu amabilidad de invitarme a este programa y tener la posibilidad de transmitir estas ideas y poner al descubierto un poder tan nefasto como el poder judicial. Que septiembre siempre, yo lo decía, es una fecha trágica eh, para, para muchos chilenos y chilenas, pero no solamente es trágica para los chilenos y chilenas, eh, eh, sino para los latinoamericanos. Fíjate que se van a cumplir, si no me equivoco, 10 años, 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México y hasta el día de hoy no tenemos idea dónde están esos 43 estudiantes. Fueron sometidos a una desaparición en México y a pesar de que el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los familiares a avanzar en el descubrimiento de dónde estaban, su sexenio termina y termina con esa gran deuda de saber dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eso es nuestra América. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Juan Carlos, a la audiencia que se ha conectado a la señal de Hoja de Ruta. Les pedimos, como siempre, a la comunidad de Hoja de Ruta que nos ayuden compartiendo el contenido, dando el like a nuestras plataformas, uniéndose, animando a otras personas que se unan a la comunidad de Hoja de Ruta, se suscriban a las diferentes plataformas, insisto. Y bueno, y los que puedan tener la generosidad de hacernos aportes siempre son bien recibidos y muy agradecidos. Bueno, conmigo hasta pronto. Nos vemos en otros espacios y que estén bien.